La hija del millonario vivía enferma, hasta que la nueva niñera descubrió la verdad que lo cambió todo. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia. No olvides de suscribirte. El sol de Ushuaia era una promesa dorada que se derramaba sobre los jardines impecables de la mansión Torres. La propiedad se alzaba en lo alto de la cordillera, un gigante de piedra y cristal que observaba el mundo desde su oasis de lujo. Las araucarias, árboles antiguos y solemnes, custodiaban la entrada, mientras el cielo azul de la región andina argentina parecía una pintura perfecta e inalcanzable. La brisa fresca, cargada con el aroma limpio de las montañas y los pinos, acariciaba el rostro de Mariela Vargas. Subía con esfuerzo los escalones de mármol pulido que llevaban a la entrada principal. Cada escalón se sentía como un peldaño hacia un destino desconocido, un mundo al que ella no pertenecía pero que necesitaba conquistar. Sus manos, aunque jóvenes, estaban curtidas por el trabajo honesto y las largas noches de estudio. Con solo 26 años, Mariela sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. En su bolso de segunda mano, junto a sus pocas pertenencias, descansaba su diploma de enfermería. Era su escudo y su espada en este nuevo capítulo. Se arregló el moño sencillo que recogía su cabello castaño y respiró hondo, intentando calmar el tamborileo de su corazón. El aire puro de la Patagonia llenó sus pulmones, pero no disipó su nerviosismo. «Recuerda por qué estás aquí», se susurró a sí misma, con los labios apenas moviéndose. «Esta es la oportunidad que estabas esperando». Su voz era un murmullo que se perdió en la inmensidad del lugar. Apretó con fuerza la correa del bolso, sintiendo el contorno del cuaderno azul que guardaba dentro. Era su ancla, su confidente, el lugar donde ordenaba el caos del mundo. La puerta principal, una imponente obra de madera tallada, se abrió sin hacer ruido. La mujer que apareció en el umbral tenía aproximadamente 35 años. Su cabello era impecablemente liso, de un negro azabache, y sus uñas, perfectamente arregladas, parecían garras discretas. Su expresión era una máscara de cordialidad calculada, pero sus ojos evaluaban a Mariela sin disimulo. «Mariela Vargas, supongo». Su voz era tan controlada como su apariencia. «Soy Camila Velarde, la prometida del señor Torres. Adelante, por favor». No hubo una sonrisa genuina, solo un gesto que indicaba el interior. Mariela sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la montaña. Siguió a la mujer hacia el interior de la mansión. El vestíbulo era un espectáculo de poder y riqueza. Mármol italiano cubría el suelo en un patrón hipnótico, y las paredes estaban adornadas con obras de arte contemporáneas que Mariela solo había visto en revistas. Los muebles de diseño, angulares y fríos, parecían colocados por un curador de museo, no por alguien que viviera allí. Cada objeto gritaba opulencia y distancia. Mariela se sintió inmediatamente fuera de lugar. Su vestido sencillo, comprado en una tienda departamental durante una oferta, parecía un disfraz barato en medio de tanto lujo. Intentó enderezar la espalda, recordar su profesionalismo. Ella no estaba allí para impresionar con su ropa, sino con su trabajo, pero la mirada de Camila la hacía sentir pequeña, casi invisible. «El señor Torres está actualmente en una videoconferencia importante», informó Camila, su voz resonando ligeramente en el vasto espacio. «Mientras esperamos que se desocupe, le explicaré algunas de las reglas fundamentales de esta casa». Su tono no dejaba lugar a dudas. Eran reglas, no sugerencias, y se esperaba una obediencia absoluta. Camila condujo a Mariela por un recorrido calculado por las estancias principales. No era un tour de bienvenida, era una demostración de control. Recitaba las reglas como quien lee un contrato legal, con precisión fría. Las horas de comida son puntuales. La discreción no es una opción, es una obligación. Lo que vea aquí, se queda aquí. El lenguaje corporal de Camila exhalaba control absoluto. Cada movimiento era estudiado, cada sonrisa breve y medida, diseñada para mantener la distancia. «La pequeña Renata tiene solo 8 meses. Es una niña muy sensible», explicó Camila, mientras subían una escalera de caracol que parecía flotar. «Su habitación está en el segundo piso, en el ala este. Su rutina diaria está detallada minuciosamente en esta carpeta». Camila entregó a Mariela una carpeta negra, pesada, con decenas de hojas plastificadas. Cada minuto del día de Renata está programado, desde la temperatura de su baño
hasta la música que escucha. Mariela la tomó, sorprendida por el grosor del documento. Cualquier desviación de esta rutina, por mínima que sea, debe ser reportada a mí inmediatamente. Camila se detuvo frente a una puerta blanca. No tome decisiones por su cuenta, señorita Vargas. ¿Está claro? Su mirada era penetrante. Cristalino, señora Velarde, respondió Mariela, manteniendo la voz firme. La puerta se abrió a un ambiente que parecía sacado de una revista de decoración infantil de lujo. Los tonos suaves de verde agua y marfil predominaban. Una suave música clásica, un adagio de Mozart, sonaba a bajo volumen. Una cuna tallada en madera noble, con sábanas que parecían de seda, ocupaba el centro de la habitación. El aire olía a talco caro y a una limpieza casi estéril. Fue entonces cuando Mariela la vio por primera vez. Renata. La bebé dormía serenamente en la cuna. Sus rizos dorados, finos como hebras de sol, enmarcaban un rostro que recordaba a un ángel renacentista. Su pecho subía y bajaba en un ritmo tranquilo, ajena al mundo complicado que la rodeaba. Mariela sintió una punzada inmediata de ternura. Es hermosa, susurró Mariela, sintiendo una conexión instantánea que la sorprendió. Era el instinto de la enfermera, la protectora, que despertaba en ella. Sí, todos dicen eso, respondió Camila secamente, consultando su reloj de pulsera de oro. La admiración de Mariela parecía importunarla. Su belleza es un hecho, su cuidado es su trabajo. Los biberones ya vienen preparados de la cocina de servicio. Están esterilizados y medidos, continuó Camila, señalando una pequeña nevera en la esquina. No es necesario que usted interfiera en la preparación de su alimentación. Jamás. ¿Entendido? La palabra interfiera sonó como una advertencia. Entendido. Pero como enfermera pediátrica, insistió Mariela con suavidad, me gustaría saber la composición de la fórmula, en caso de cualquier reacción. Camila la interrumpió. Es una fórmula especial importada de Suiza. El pediatra la aprobó personalmente. No hay absolutamente nada que discutir sobre ese tema. Pasos firmes resonaron por el pasillo y la puerta de la habitación se abrió nuevamente. Un hombre alto, de hombros anchos y expresión severa, entró en la habitación. A pesar de los rasgos cansados y la barba incipiente, Santiago Torres irradiaba una autoridad palpable. Su mirada recorrió a Mariela rápidamente, como si evaluara una inversión potencial. Señor Torres, esta es Mariela Vargas, la nueva niñera, presentó Camila, su tono cambiando sutilmente, volviéndose más suave. Querido, justo le explicaba los protocolos. Santiago asintió, sin apartar los ojos de Mariela. Su experiencia en enfermería fue el diferencial entre las candidatas. Espero que cuide de Renata como si fuera suya. La mirada de Santiago Torres era intensa, una mezcla de agotamiento y una autoridad que no necesitaba ser elevada. Mariela sintió la necesidad de mantenerse firme, de no dejarse intimidar. «Puede confiar en eso, señor», respondió ella, su voz clara y profesional. «Tengo formación en enfermería pediátrica y años de experiencia. La salud de Renata será mi única prioridad». «Sí», leí su currículum, la interrumpió él, su tono cortante suavizando la formalidad. «Camila terminará de explicar las reglas de la casa. Tengo otra reunión en 10 minutos. El trabajo no espera». Su voz sonaba metálica, como alguien que ha pasado demasiado tiempo dando órdenes y poco tiempo conversando. Antes de salir, Santiago se acercó a la cuna. Por un breve instante, el empresario formidable desapareció. Su semblante endurecido se suavizó de una manera asombrosa al contemplar a su hija. Sus dedos, grandes y fuertes, acariciaron con una delicadeza increíble la mejilla de la bebé. Fue un gesto de amor puro, un destello de luz en la frialdad de la mansión. Luego, tan rápido como apareció, esa vulnerabilidad se esfumó. Retomó su postura rígida, se ajustó el saco y salió de la habitación sin decir una palabra más. El silencio que dejó atrás era pesado. Camila observó la puerta por donde salió, su expresión indescifrable por un segundo, antes de volver a su máscara de control total. La tarde transcurrió en un torbellino de instrucciones. Mariela absorbió cada detalle sobre rutinas, horarios de sueño, tipos de pañales, la temperatura exacta del agua del baño y los protocolos de seguridad. La mansión funcionaba con la precisión de un mecanismo de relojería, y Camila era la ingeniera jefe que no toleraba el más mínimo desajuste. Para la cena,
Mariela fue conducida a una pequeña sala anexa a la cocina principal. Era un espacio limpio y funcional, muy diferente al lujo del resto de la casa. Allí, los empleados hacían sus comidas. El ambiente era más relajado, pero aún así se sentía una tensión subyacente. Fue allí donde conoció a Eduardo, el jardinero. Eduardo era un hombre de mediana edad, de piel curtida por el sol y manos fuertes. Cuidaba meticulosamente los vastos jardines de la propiedad. «Así que usted es la nueva niñera», comentó, mientras se servía una porción generosa de arroz. Su voz era amable, pero sus ojos guardaban cierta tristeza. «Bienvenida. Espero que dure». «¿Espero que dure? ¿A qué se refiere?», preguntó Mariela, arqueando las cejas. «Soy la quinta este año», respondió Eduardo en voz baja, asegurándose de que nadie más escuchara. «Quinta». Mariela repitió la palabra, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Por qué? ¿Qué pasó con las otras?». Eduardo se encogió de hombros, una sonrisa enigmática jugando en sus labios. «No duraron mucho. Algunas se fueron sin despedirse. Otras fueron despedidas». Miró a su alrededor antes de continuar. «Doña Camila tiene estándares muy específicos. Es exigente, más que el propio señor Torres». «¿Y qué le pasó a la madre de Renata?», preguntó Mariela, intentando sonar casual, como si la curiosidad fuera parte de su trabajo. El semblante de Eduardo se cerró de inmediato. La amabilidad desapareció, reemplazada por una máscara de precaución. «No hablamos de ella aquí. Fue un accidente». «Un accidente automovilístico en la sierra el año pasado», dijo Eduardo, su voz apenas un susurro. «La carretera estaba mala, llovía. Una tragedia». Sus ojos se desviaron hacia la ventana, como si recordara algo doloroso. «El señor Santiago aún no lo ha superado. Se encerró en el trabajo. Desde entonces, la casa no es la misma». Mariela sintió que había tocado un nervio. Había más en esa historia, lo sentía, pero sabía que no debía presionar más, no en su primer día. Agradeció a Eduardo por la conversación y terminó su cena en silencio, procesando la nueva información. 5 niñeras en un año, una prometida controladora, un padre en duelo y una bebé en medio de todo. Esa noche, sola en la habitación de servicio, Mariela sintió el peso del día. El cuarto era sorprendentemente cómodo, mucho más de lo que esperaba, con una pequeña ventana que daba a los jardines oscuros. La luna llena iluminaba las siluetas de las araucarias, creando sombras que parecían moverse. Sacó su cuaderno azul del bolso. Era un hábito que había adquirido en la universidad durante sus prácticas en el hospital. Registrar observaciones, pensamientos, cosas que parecían fuera de lugar. Como enfermera, había aprendido que los detalles aparentemente insignificantes podían marcar la diferencia en un diagnóstico. Abrió el cuaderno en una página nueva. La pluma se deslizó sobre el papel, su única compañera en el silencio. Día 1, 19 de marzo, Mansión Torres. Escribió con su letra clara y precisa. Observaciones iniciales. Necesitaba ordenar la avalancha de información y las extrañas sensaciones del día. El reloj de la habitación del bebé parece estar adelantado 15 minutos en relación con todos los demás relojes de la casa. ¿Descuido o intencional? Fue lo primero que anotó, un detalle extraño que había captado su atención. Camila insiste en controlar personalmente todos los biberones. Fórmula especial importada. Prohíbe mi interferencia. Continuó escribiendo, sus pensamientos fluyendo. Soy la quinta niñera este año. ¿Por qué tanta rotación? ¿Qué vieron o hicieron las otras? El miedo de Eduardo era palpable. Mencionan la muerte de la madre, Ana Clara, como una tragedia intocable. El señor Torres está en duelo, pero Camila parece tener el control total de la casa y de él. Finalmente, anotó la observación más sensorial. Olor ligeramente metálico en los biberones guardados en la nevera de la habitación, casi imperceptible. Frotó sus sienes. Podía ser el tipo de plástico o la fórmula misma. Pero su instinto de enfermería, esa voz interna que rara vez se equivocaba, le decía que algo no encajaba. Cerró el cuaderno azul. La primera noche en la mansión Torres estaba llegando a su fin, pero sus inquietudes apenas comenzaban. No podía imaginar en ese momento que aquellas simples anotaciones, esos pequeños detalles fuera de lugar, serían el inicio de un viaje oscuro y peligroso, un viaje que cambiaría para siempre su vida y la de la pequeña Renata.
Al día siguiente, la rutina comenzó antes del amanecer. Mariela se despertó con el sonido de la música clásica que se filtraba desde la habitación de Renata, programada para encenderse exactamente a las 6. Se vistió con su uniforme impecable y se dirigió a la habitación de la bebé. Renata estaba despierta, balbuceando suavemente en su cuna. Mientras sostenía a Renata en sus brazos durante el baño matutino, Mariela sintió que su corazón se ablandaba. La bebé era receptiva y sonreía con facilidad. Fue entonces, mientras enjabonaba su pequeño cuerpo, cuando Mariela notó algo extraño. Pequeñas manchas rosadas, casi como un sarpullido leve, salpicaban el pecho y la espalda de la bebé. No parecían alarmantes, quizás una simple irritación por el calor, pero su instinto profesional encendió una discreta alerta. Eran muy sutiles, fáciles de pasar por alto si no se buscaban. «Hola, pequeña», le susurró a la bebé. «¿Qué tenemos aquí?» Renata simplemente chapoteó en el agua, ajena a su preocupación. «¿Renata tiene alguna alergia diagnosticada?», preguntó Mariela a Camila cuando ésta entró en la habitación, como siempre sin anunciarse, para verificar el progreso del baño. La presencia de Camila era constante, una supervisión que rozaba lo opresivo. «¿Alergias? No. ¿Por qué lo pregunta?». El tono de Camila era más de acusación que de genuina preocupación. «Noté algunas manchas rosadas en su pecho y espalda. Puede que no sea nada, pero como enfermera prefiero registrarlo». Mariela mantuvo su voz tranquila y profesional. Camila se inclinó sobre la bañera, apenas mirando a la bebé. «Debe ser irritación por el jabón. Use menos la próxima vez», cortó Camila, descartando la preocupación. «Si persiste, llamaremos al doctor Bellido», añadió Camila antes de que Mariela pudiera argumentar. El nombre del médico se dijo con una finalidad que cerraba la conversación. Mariela asintió, pero una sensación de inquietud se instaló en ella. La reacción de Camila no había sido de preocupación, sino de fastidio, como si la salud de Renata fuera una molestia burocrática. Durante la toma del biberón de media mañana, Mariela observó a la bebé con atención clínica. Utilizó el biberón que Camila le indicó, ya preparado y tibio. Renata bebía ávidamente, como se esperaba de una bebé sana. Sin embargo, algo en el comportamiento de la pequeña incomodaba a la niñera. Un malestar sutil, casi imperceptible, una ligera irritabilidad después de terminar. Más tarde, en el jardín, mientras llevaba a Renata a tomar el sol según el estricto horario, encontró a Eduardo podando las rosas. Los jardines eran su santuario, y el trabajo que hacía era meticuloso. «Buenos días, Eduardo. Su trabajo con estas flores es realmente hermoso», dijo Mariela, intentando crear una conexión. Eduardo levantó la vista, secándose el sudor de la frente. «Buenos días, señorita. Gracias», observó a la bebé con una mirada que Mariela no pudo descifrar. «Doña Camila le gusta todo perfecto, especialmente las rosas. Son para la boda, ¿sabe?». Sus palabras eran simples, pero su tono era pesado, cargado de algo no dicho. «¿La boda? ¿Cuándo será?», preguntó Mariela, meciendo suavemente a Renata. «En 3 meses. Un gran evento. Cientos de invitados. La sociedad entera vendrá». Eduardo se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. Volvió su atención a las rosas, cortando una espina con precisión. «¿Cómo se está adaptando, señorita?». «Bien, creo», Mariela dudó, midiendo sus palabras. «Pero dígame, Eduardo, usted trabaja aquí desde hace mucho tiempo, ¿verdad?». El jardinero asintió. 15 años. Vi al señor Santiago crecer, casarse con la primera señora, y ahora esto», señaló a Renata con un movimiento discreto de la barbilla. «Usted conoció a la madre de Renata, a Ana Clara». No fue una pregunta, sino una afirmación. El rostro de Eduardo se tensó visiblemente. Doña Ana Clara era diferente, dijo, su voz bajando a un susurro. Ella no era de este mundo de lujos, era pura luz, cantaba en el jardín. Esta casa estaba viva cuando ella estaba aquí. «Tenga cuidado con lo que pregunta por aquí, señorita Vargas», advirtió Eduardo, su tono volviéndose urgente. Miró nerviosamente hacia la mansión. Las paredes tienen oídos, y a doña Camila no le gustan las personas curiosas. A ella le gusta el control, y no le gusta que se mencione a doña Ana Clara. La advertencia de Eduardo resonó en la mente de Mariela durante el resto del día. El miedo en los ojos del jardinero era real. Por la tarde,
La situación de Renata empeoró ligeramente. La bebé comenzó a presentar fiebre leve. Mariela midió su temperatura, 37.8 grados. No era alarmante, pero sumado a las manchas, era un patrón preocupante. Inmediatamente comunicó la situación a Camila, quien, para sorpresa de Mariela, pareció más irritada por la interrupción que preocupada por la fiebre. «Debe ser una virosis leve», dijo Camila tras una breve llamada telefónica. «Ya hablé con el doctor Bellido. Dijo que es normal en esta época del año. Siga monitoreando». Pero algo en el tono de Camila no convenció a Mariela. No hubo consulta de síntomas, no hubo preguntas detalladas. Fue un diagnóstico demasiado rápido, demasiado conveniente, realizado por teléfono. La facilidad con la que se descartó la fiebre de la bebé era, en sí misma, una señal de alarma para la experimentada enfermera. Esa noche, mientras preparaba a Renata para dormir, observó que las manchas rosadas se habían extendido ligeramente y la fiebre persistía. La bebé estaba más llorosa de lo normal, inquieta. En el silencio de la habitación, con la música clásica sonando bajo, Mariela tomó uno de los biberones ya preparados que Camila había dejado en la pequeña nevera. Examinó el líquido a contraluz. Parecía normal, una fórmula láctea estándar, pero al acercarlo a su nariz, volvió a percibirlo. Ese ligero olor metálico, ahora mezclado con algo sutilmente cítrico, era casi imperceptible, algo que solo una nariz entrenada o una mente suspicaz notaría. «¿Qué está haciendo?». La voz de Camila, fría y afilada, cortó el silencio. Mariela casi dejó caer el biberón del susto. Camila estaba parada en la puerta, con los brazos cruzados y una mirada inquisidora. Su habilidad para moverse por la casa sin hacer ruido era desconcertante. El corazón de Mariela se aceleró, latiendo con fuerza contra sus costillas. Se giró lentamente, manteniendo la calma que tanto había practicado en emergencias hospitalarias. «Señora Velarde, solo estaba verificando la temperatura de la leche», mintió Mariela, su voz sonando sorprendentemente estable. «Renata sigue con fiebre. Pensé que tal vez la leche fría podría». Camila se acercó, sus ojos fijos no en Mariela, sino en el biberón que sostenía. «Siga el protocolo, Mariela. El protocolo existe por una razón». Su voz era un siseo bajo. «Usted no fue contratada para pensar, sino para ejecutar las órdenes». El doctor Bellido ya dio sus indicaciones. Tomó el biberón de las manos de Mariela con un gesto brusco. «Voy a calentar esto en el calentador oficial, a la temperatura exacta». Se dirigió a la pequeña estación de preparación. «Usted encárguese de acostarla y no vuelva a cuestionar la fórmula. Es la mejor del mundo». Camila salió de la habitación, llevándose el biberón. Cuando la puerta se cerró, Mariela soltó la respiración que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Un escalofrío recorrió su espalda. La reacción de Camila había sido desproporcionada. No era la preocupación de una futura madrastra, era la ira de alguien cuyo control había sido desafiado. Años de experiencia en enfermería le habían enseñado a confiar en su instinto, y su instinto le gritaba que algo estaba profundamente mal. Las manchas, la fiebre, la irritabilidad, todo aparecía o empeoraba sutilmente después de las tomas. Y Camila, con su control obsesivo sobre la fórmula, estaba en el centro de todo. Esa noche, una nueva entrada fue añadida al cuaderno azul. Día 2. Manchas rosadas y fiebre leve en Renata. El doctor Bellido diagnosticó virosis por teléfono, sin examinarla. Escribió con urgencia. Camila reaccionó con hostilidad cuando inspeccioné el biberón. El olor metálico persiste. Renata empeoró ligeramente después de la última toma. Añadió una nueva línea, una sospecha que apenas se atrevía a formular. Eduardo parece saber más de lo que cuenta. Tiene miedo. La casa entera parece tenerle miedo a Camila. Cerró el cuaderno. Hizo una promesa silenciosa a la pequeña Renata, que dormía inquieta en la cuna. Descubriré lo que está sucediendo. No dejaré que nada te pase. La niebla de la mañana siguiente aún abrazaba la mansión cuando Mariela se despertó sobresaltada. Un sueño inquietante con Renata llorando en la oscuridad la había perturbado. Consultó el reloj. 5:30 de la mañana. Tenía media hora antes de comenzar oficialmente, pero la preocupación por la bebé le impedía volver a dormir. Se vistió rápidamente y caminó por el pasillo silencioso hasta la habitación del bebé.
La luz suave del amanecer se filtraba por las cortinas de seda, proyectando sombras danzantes. Al acercarse a la cuna, su corazón se hundió. Las manchas rosadas se habían extendido por el cuello de la pequeña y eran más pronunciadas. Tocó su frente. Estaba ardiendo. El termómetro confirmó sus temores. 38.2 grados, peor que la noche anterior. «¿Qué te están haciendo, princesa?», murmuró, su voz llena de una ira fría. Decidida, fue a la pequeña enfermería anexa a la habitación, donde se guardaban medicamentos básicos, administró la dosis de antitérmico prescrita y anotó la hora y la temperatura en una hoja separada. Mientras Renata volvía a calmarse, Mariela tomó una decisión. Necesitaba un aliado dentro de la casa, alguien que no estuviera bajo el hechizo de Camila. Pensó en Eduardo, pero parecía demasiado asustado. Sus pensamientos se dirigieron a doña Rosita, la ama de llaves, una mujer que había trabajado allí durante décadas. Más tarde, en la cocina, encontró a doña Rosita preparando el desayuno para la casa. Era una mujer de unos 60 años, con el cabello canoso y un rostro amable marcado por el tiempo. «Madrugó hoy, muchacha», sonrió Rosita al ver a Mariela. «Estoy preocupada por Renata», dijo Mariela bajando la voz. La fiebre aumentó. La sonrisa de Rosita se desvaneció. «La vi cuidándola ayer. Tiene don con los niños, diferente de las otras». Mariela aprovechó la oportunidad. «¿Qué les pasó a ellas, doña Rosita? ¿Por qué se fueron?». La ama de llaves lanzó una mirada cautelosa a la puerta antes de responder. Camila siempre encontraba fallos. Una era descuidada, otra lenta. La verdad, creo que eran demasiado curiosas. «¿Curiosas sobre qué?», presionó Mariela. Rosita suspiró. «Sobre doña Ana Clara, sobre cómo esta casa pasó de ser un hogar a ser, esto, un museo frío». Rosita se secó las manos en el delantal. «Trabajo aquí desde hace 20 años, mi niña. Vi esta casa feliz y la vi triste. Nada fue lo mismo después de que doña Ana Clara se fue». «¿Cómo era ella?», preguntó Mariela. «Luz, era pura luz, un alma gemela del señor Santiago, un amor de película. Su muerte lo destrozó. Se hundió en el trabajo, apenas miraba a la bebé». Rosita negó con la cabeza. Entonces apareció doña Camila, primero como asistente, y en 6 meses ya era la prometida. Resolvió todo, menos la tristeza. El sonido de tacones en el mármol interrumpió la conversación. Camila entró en la cocina, impecable. «Buenos días». Renata ya despertó. Su mirada recorrió el ambiente. «Sí, y la fiebre aumentó», informó Mariela. «Está en 38.2. Le di el antitérmico». «Ya hablé con el doctor Bellido», respondió Camila. «Recomendó mantener la medicación». «Con todo respeto», argumentó Mariela, «creo que necesitamos una evaluación inmediata. Las manchas se están extendiendo y...» «¿Usted cree?», la interrumpió Camila. «No recuerdo haberle pedido su opinión médica. Soy enfermera pediátrica y está aquí como niñera», concluyó Camila con una sonrisa fría. «Quizás su inexperiencia le hace sobreestimar los síntomas». En ese momento, Santiago entró en la cocina. «¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con Renata?», preguntó, su voz cargada de preocupación. Mariela vio su oportunidad. «Señor Torres, estoy realmente preocupada. La fiebre aumentó y las manchas se extienden. No creo que sea una simple virosis». La mirada de Santiago se fijó en Mariela, ignorando a Camila. «Santiago, querido, el doctor Bellido ya dio las orientaciones», intervino Camila. Pero Santiago levantó una mano. «¿Cómo está realmente?», le preguntó directamente a Mariela. «Aletargada, irritable. Los síntomas empeoran después de las tomas, y las manchas no son de jabón». La sinceridad y profesionalismo en la voz de Mariela captaron su atención. «Voy a llamar personalmente a Bellido», dijo Santiago, su tono volviéndose firme. «Si lo considero necesario, cancelaré mis reuniones». «Santiago, son los inversores de Singapur», protestó Camila. «Es mi hija, Camila», rugió él, una autoridad que Mariela no había visto antes. Se volvió hacia Mariela. «Muéstreme esas manchas». Ahora, en la habitación del bebé, Santiago examinó la piel de su hija con una mirada atenta. Su rostro, normalmente controlado y distante, revelaba ahora una preocupación genuina y profunda. «Tienes razón», dijo, su voz grave. «Esto no parece una irritación normal. No soy médico,
Pero no soy idiota. Tomó su teléfono y marcó. Doctor Bellido, soy Santiago Torres. Necesito que venga a la mansión inmediatamente. Mi hija no está bien. No, no acepto un monitoreo. Venga ahora. Colgó sin esperar respuesta. Camila observaba desde la puerta, con los brazos cruzados, su expresión una máscara ilegible de frialdad. Querido, si estás tan preocupado, ¿por qué no la llevamos directamente al hospital?, sugirió Camila, su voz volviendo a ser suave, casi melosa. Sería más rápido que esperar al doctor. No. La respuesta de Santiago fue categórica, casi violenta. Renata no sale de esta casa sin necesidad absoluta. Bellido vendrá aquí y decidirá. Mariela notó algo extraño en la insistencia de Santiago en mantener a su hija en la mansión. No era solo protección paternal, había algo más en su tono, casi como miedo. Un miedo a que, si salía, algo peor podría suceder. La atmósfera en la habitación era sofocante, cargada de secretos y tensiones no dichas. El pediatra llegó una hora después. El doctor Bellido era un hombre de 50 y tantos años, de cabello canoso y gafas de montura fina. Su apariencia era profesional, pero sus ojos parecían evitar el contacto directo con Mariela. Examinó a Renata con atención, hizo preguntas detalladas sobre la alimentación, el sueño y la medicación. Parece una reacción alérgica, concluyó después del largo examen. Su diagnóstico fue pronunciado mientras miraba a Santiago, ignorando a Mariela. No es muy común, pero nada alarmante. Recetaré un antialérgico y una crema para las manchas. Debería ceder en un par de días. ¿Alérgica a qué, doctor?, cuestionó Mariela, dando un paso adelante. No pudo evitarlo. No tuvo contacto con nada nuevo. La rutina ha sido rigurosamente la misma, como la señora Velarde exige. El médico se ajustó las gafas, visiblemente incómodo con el interrogatorio. Señorita, Vargas, a veces las alergias se manifiestan sin causa aparente. Vamos a tratar los síntomas y observar, dijo el médico, encogiéndose de hombros y cerrando su maletín. Santiago pareció aliviado con el diagnóstico. Quería creer que era algo simple, pero algo en el comportamiento del médico incomodaba profundamente a Mariela. Era como si estuviera recitando un guión, evitando activamente investigar más a fondo. Cuando el doctor Bellido y Santiago salieron de la habitación, discutiendo la nueva receta, Mariela se quedó a solas con Renata. La bebé estaba más tranquila después del medicamento que el doctor le había administrado, pero sus ojitos aún revelaban incomodidad. «No es una alergia, ¿verdad, Angelito?», susurró. «Vamos a descubrir qué te está pasando». Durante el almuerzo, mientras Renata dormía bajo el efecto del medicamento, Mariela aprovechó para investigar. Sabía que se estaba arriesgando, pero no podía quedarse de brazos cruzados. En la cocina de servicio, encontró a Rosita. «Doña Rosita, ¿quién prepara normalmente los biberones de Renata?», preguntó en voz baja. La ama de llaves pareció incómoda. «¿Desde qué?». «Bueno, desde que doña Camila está a cargo, ella insiste en que sean preparados bajo su supervisión, o los prepara ella misma». «¿Y dónde se guarda esa fórmula especial importada?», continuó Mariela. «En el armario cerrado con llave de su oficina. En el ala oeste. Solo ella tiene la llave». «¿No le parece extraño?», insistió Mariela. «Tanta seguridad para una simple fórmula infantil». Rosita suspiró, mirando a su alrededor. Muchas cosas cambiaron desde que ella llegó. El señor Santiago era un hombre alegre, ¿sabe? Incluso después del accidente de doña Ana Clara, él todavía tenía momentos de luz cuando estaba con Renata. Pero, ahora, está siempre tenso. La conversación fue interrumpida por el sonido agudo del interfono de la cocina. Era Camila. «Mariela, necesito que venga a mi oficina. Ahora». La voz era metálica y autoritaria. Rosita le dio a Mariela una mirada de advertencia. «Tenga cuidado, muchacha. Esa mujer no juega». La oficina de Camila era un estudio de minimalismo. Todo era blanco, negro y gris. Ni una foto personal, ni un objeto fuera de lugar. La frialdad del ambiente era un reflejo de su dueña. «Siéntese», indicó Camila, señalando una silla incómoda frente a su mesa de cristal. «Tenemos que hablar sobre su comportamiento». «¿Mi comportamiento?», preguntó Mariela, manteniendo la calma. «Está cuestionando las decisiones médicas. Está interfiriendo en la rutina establecida. Y lo que es peor,
Está plantando dudas infundadas en la mente de Santiago sobre los cuidados de Renata. La voz de Camila era gélida, cada palabra una acusación. «Solo estoy haciendo mi trabajo como enfermera», replicó Mariela. «Renata presenta síntomas preocupantes y el médico ya diagnosticó como una alergia leve», la cortó Camila. «Voy a ser directa. Su inexperiencia en un entorno de alto nivel está causando estrés innecesario. Quizás este no sea el trabajo adecuado para usted. ¿Me está despidiendo porque estoy preocupada por la salud de Renata? Le estoy dando una advertencia», siseó Camila. «Siga entrometiéndose más allá de sus funciones, y no habrá lugar para usted en esta casa. ¿Está claro?» «Cristalino», dijo Mariela. «Puedo hacer una pregunta». «Proceda. ¿Por qué los biberones son preparados bajo su supervisión exclusiva?» La pregunta quedó flotando en el aire helado de la oficina. Un destello de ira pura cruzó el rostro de Camila. Ese es exactamente el tipo de cuestionamiento que no le corresponde. La fórmula es especial. Punto. Se levantó. «Considere esta su última advertencia. Está despedida de esta conversación». De vuelta en la habitación del bebé, Mariela sintió la adrenalina de la confrontación. Había cruzado una línea y lo sabía, pero ahora estaba segura. Camila estaba escondiendo algo. Fue entonces cuando notó los cambios. El reloj de la habitación, que había estado adelantado, ahora marcaba la hora correcta. Alguien lo había ajustado. Y en la pequeña nevera donde se guardaban los biberones, había algo nuevo, un pequeño candado plateado. Camila estaba reforzando su control. Mientras cambiaba el pañal a Renata, escuchó voces en el pasillo. Por la rendija de la puerta, vio a Eduardo conversando en voz baja con Camila. La postura de ambos sugería complicidad. «¿Todo preparado para más tarde?», logró escuchar Mariela. «Sí, señora». «Nadie lo notará», respondió Eduardo, mirando nerviosamente a su alrededor. «Bien, asegúrese de que así sea». Camila le entregó un sobre. Mariela retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. Eduardo no solo tenía miedo, era un cómplice. Esa noche, la mansión parecía más silenciosa y amenazante que nunca. Mariela acostó a Renata, quien parecía somnolienta y apagada por el antialérgico que el doctor Bellido había recetado. La medicación calmaba la fiebre, pero también enmascaraba los síntomas, una conveniencia que a Mariela le pareció profundamente sospechosa. En su habitación, abrió el cuaderno azul. La lista de observaciones crecía, y el patrón era aterrador. Día 3. Fiebre empeora, luego es enmascarada por antialérgicos recetados por un médico complaciente. Camila admite que solo ella controla la fórmula, ahora bajo candado. Conversación sospechosa entre Camila y Eduardo. ¿Preparado para qué? Sabía que no podía confiar en nadie dentro de la casa. Santiago estaba cegado por el dolor y la manipulación de Camila. Eduardo y el doctor eran peones en su juego. Y Rosita, aunque amable, estaba demasiado asustada. Mariela estaba sola en esto. Miró su teléfono. Solo tenía una opción. Tomó una decisión arriesgada. Cogió el celular y llamó a un antiguo colega de la universidad, Mateo, un químico brillante que ahora trabajaba en un laboratorio privado en la ciudad. «Hola, Mateo. Soy Mariela Vargas. Sí, ha pasado tiempo. Necesito un favor enorme. Es sobre una bebé. Creo que algo muy extraño está sucediendo». Le explicó la situación en susurros, omitiendo nombres pero dando los detalles clínicos. El olor metálico, las manchas, la fiebre cíclica. «Necesito que analices una muestra de leche, sin registros, extraoficialmente. ¿Puedes hacerlo?» Hubo un silencio al otro lado. «Mariela, eso suena grave. Trae la muestra. La analizaré de inmediato. Pero ten cuidado». Ahora venía la parte difícil, obtener la muestra. La nevera tenía un candado. Se sentía como una intrusa, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. Esperó hasta las 2 de la mañana, cuando la casa estaba sumergida en el silencio. Con zapatillas suaves, se deslizó por el pasillo hasta la habitación de Renata. La bebé dormía profundamente. Mariela se acercó a la nevera. El candado era pequeño, de baja seguridad. De su bolso sacó 2 horquillas, una habilidad que había aprendido en sus días de voluntariado en barrios marginales, donde a veces las puertas necesitaban ser abiertas para emergencias. Con manos temblorosas, manipuló la cerradura.
Después de unos segundos que parecieron una eternidad, escuchó un clic satisfactorio. Abrió la puerta. Dentro, 6 biberones perfectamente alineados, etiquetados. Notó algo que la heló. 3 de los biberones tenían minúsculos rasguños cerca de la tapa, casi imperceptibles, como si hubieran sido abiertos y cerrados de nuevo. Eran los que tenían el olor más pronunciado. Con una jeringa estéril que guardaba en su kit de enfermería, extrajo una pequeña muestra de uno de los biberones sospechosos. La guardó en un recipiente hermético. Volvió a cerrar la nevera y el candado, asegurándose de que todo pareciera intacto. Justo cuando terminaba, escuchó un ruido en el pasillo. Rápidamente, volvió a la butaca junto a la cuna, cogiendo un libro infantil. La puerta se abrió silenciosamente. Camila entró, vestida con un camisón de seda negro. ¿Todavía despierta?, preguntó con falsa casualidad. Renata tuvo un episodio de fiebre hace una hora, mintió Mariela. Acaba de volver a dormir. Solo me aseguraba. Camila caminó hasta la nevera y verificó el candado con un discreto tirón. Satisfecha, se giró. Parece muy dedicada. No se quede despierta hasta muy tarde. Mañana será un día ajetreado. Santiago estará fuera en Buenos Aires. La información era una advertencia. Mañana estaría sola con Camila. A la mañana siguiente, Santiago se fue antes del amanecer. La tensión en la casa era palpable. Mariela sabía que tenía una ventana de oportunidad limitada. Le dijo a Camila que necesitaba ir a la farmacia en la ciudad para comprar unas vitaminas personales, una mentira que esperaba que Camila aceptara. Rosita puede vigilar a Renata. No tardaré más de una hora, dijo Mariela. Camila, ocupada en una llamada, asintió con desdén, dándole permiso. Mariela salió de la mansión, sintiendo los ojos de Camila en su espalda. Corrió al laboratorio de Mateo, el pequeño recipiente apretado en su mano. «Mariela, ¿qué es esto?», dijo Mateo al verla. «No hay tiempo», dijo ella. «Analízalo. Llámame en cuanto tengas algo». Regresó a la mansión justo a tiempo. Camila estaba en la oficina, y Rosita le confirmó que Renata había dormido todo el tiempo. Gracias a Dios que regresó. Doña Camila preguntó por usted 2 veces. La tarde fue una tortura. Cada vez que sonaba el teléfono, Mariela saltaba. Finalmente, mientras paseaba a Renata por el jardín, su celular vibró. Era Mateo. «No puedo hablar ahora», susurró. «¿Qué descubriste?». La voz de Mateo era urgente, desprovista de cualquier amabilidad. «Mariela, necesitas sacar a esa niña de ahí. Ahora». La sangre de Mariela se heló. «¿Qué encontraste?». «No es una fórmula especial, es veneno». La palabra resonó en su oído. Trazas de un producto doméstico tóxico, un agente de limpieza, en dosis bajas, pero significativas. Microdosis calculadas. Quien está haciendo esto sabe exactamente lo que hace. Es un envenenamiento lento y progresivo. «Dios mío», susurró Mariela, mirando a Renata en sus brazos. «Va a buscar a la policía», dijo Mateo. «Espera. No, no tengo pruebas de quién lo puso allí. Camila dirá que fui yo. Necesito más». «Mariela, ten cuidado. Esto es intento de homicidio». Colgó. En ese momento, vio a Eduardo observándola desde los árboles. Sabía que el tiempo se había agotado. Tenía que actuar. Regresó a la casa, su mente trabajando a 1000 por hora. Necesitaba pruebas de quién lo hacía. Necesitaba acceso a la oficina de Camila. ¿Pero cómo? La oportunidad se presentó de forma inesperada. Un grito vino del vestíbulo. «Señor Torres, alguien entró en su oficina. La ventana está rota». Era Rosita. Santiago, que aparentemente había regresado temprano de Buenos Aires, subió corriendo las escaleras. Camila lo siguió. Mariela corrió a la habitación de Renata. Sabía lo que venía. Era una trampa. Segundos después, Santiago entró en la habitación de Renata, su rostro contorsionado de rabia. Camila y Eduardo estaban detrás de él. En su mano, Santiago sostenía un pequeño broche de diamantes. «Explíquese», exigió, levantando la joya. «Este broche, una reliquia de mi madre, fue encontrado en la caja fuerte forzada. ¿Y sabe dónde más fue encontrado? En el cajón de su mesita de noche, señorita Vargas». La voz de Santiago era un trueno. Eduardo lo encontró mientras buscaba pistas del intruso. Mariela sintió que el suelo desaparecía. «Eso es imposible. Yo nunca». «Basta», gritó Santiago. «Me están tendiendo una trampa. Su hija está siendo».
Suficiente. El grito de Santiago hizo que Renata rompiera en llanto. Camila, llévate a Renata. Mariela, usted está suspendida. No salga de la propiedad. La policía vendrá. Eduardo, con la mirada baja, la escoltó a su habitación. La discreta sonrisa de triunfo que Camila intercambió con Eduardo lo confirmó todo. La trampa se había cerrado. Confinada en su habitación, Mariela se sentía como un animal enjaulado. La policía había llegado y se había ido. Nadie había venido a interrogarla, lo cual era aún más extraño. La estrategia de Camila era clara: aislarla, desacreditarla por completo antes de dar el siguiente paso. Probablemente esperarían a que Santiago se calmara para descubrir más pruebas. Su celular sonó. Era Mateo de nuevo. Mariela, las cosas se complicaron aquí. ¿Viste el informe completo que te envié? No tuve oportunidad. Me acusaron de robo, plantaron evidencias. Estoy encerrada. Hubo una maldición al otro lado. Escucha, esto es más grave. La sustancia tiene un efecto acumulativo. Con la dosificación que identifiqué, es cuestión de semanas. ¿Qué pasará?, preguntó Mariela, aunque temía la respuesta. Daño neurológico, fallo orgánico, potencialmente un resultado adverso permanente. Mariela, necesitas sacar a esa niña de esa casa. El eufemismo clínico no escondía la gravedad. La vida de Renata estaba en peligro real e inmediato. Lo estoy intentando, pero no puedo salir de aquí. Su mente trabajaba furiosamente. Había una última carta que jugar: las cámaras de seguridad. La mansión estaba llena de ellas. Si pudiera acceder a las grabaciones, podría encontrar a Camila o a Eduardo adulterando los biberones o plantando la joya. Recordó algo que Rosita había mencionado: la central de seguridad estaba en el sótano. Esperó a que la casa se sumergiera en el silencio nocturno. Alrededor de la medianoche, usó sus horquillas para forzar la cerradura de la puerta de su habitación. El pasillo estaba oscuro y desierto. Se movió como una sombra. El sótano estaba frío y olía a humedad. La puerta de la central de seguridad estaba cerrada, pero fue un desafío fácil. Dentro, una pared de monitores mostraba imágenes de la casa. El sistema era sofisticado. Mariela localizó el archivo de grabaciones de los últimos días. Se concentró en la cocina de servicio y en su propio pasillo. Lo que encontró confirmó sus peores sospechas. La grabación de la cocina de la noche anterior. Camila sola, añadiendo un líquido de un pequeño frasco oscuro a los biberones de Renata. La grabación de esa tarde. Eduardo, entrando furtivamente en la habitación de Mariela y deslizando el broche en su cajón. Con manos temblorosas, transfirió los archivos a una memoria USB que llevaba. Al salir de la central, escuchó voces en la cocina. Eran Camila y Eduardo. Después de la boda, solo necesitamos mantener la farsa por un mes más, decía Camila. El médico ya accedió a certificar la condición como genética. Si se recupera antes. No va a suceder, dijo Eduardo. Aumenté la dosis en los medicamentos, como pidió. Mariela retrocedió, su corazón latiendo como un tambor. También estaban en los medicamentos. ¿Y la niñera?, preguntó Eduardo. Mañana estará fuera. Santiago ya accedió a despedirla. Después de eso, bueno, los accidentes ocurren. El terror puro se apoderó de Mariela. No solo querían silenciarla, querían eliminarla. No tenía más tiempo. Regresó a su habitación, reunió sus pertenencias y la memoria USB. Corrió a la habitación de Renata. La bebé dormía. Escribió una nota rápida para Santiago, implorándole que viera la memoria USB. Su hija está en peligro. Vea esto. Confíe en mí. Dejó la nota y la USB bajo el osito de peluche favorito de Santiago, en la cuna. Entonces hizo lo impensable. Tomó a Renata dormida de la cuna, envolviéndola cuidadosamente en una manta gruesa. La bebé ni siquiera se despertó, acostumbrada a su toque. «Perdóname por esto, pequeña», susurró. «Es la única manera». Saliendo por la puerta trasera de la cocina, Mariela desapareció en la noche helada de Ushuaia. La madrugada la encontró en una pequeña posada en las afueras de la ciudad. Mateo la esperaba, pálido de preocupación. «Dios mío, Mariela, realmente la trajiste». «No tuve elección, Mateo. Estaban aumentando la dosis. Iban a matarla lentamente y a culpar a la genética». «Esto es un secuestro», dijo él. «Es un rescate», corrigió ella. Mientras Renata dormía,
Mariela le mostró a Mateo las grabaciones. «Es peor de lo que pensábamos», dijo él. «Camila quiere la tutela legal de Renata para controlar la herencia. Si algo le pasa a Santiago, ella se queda con todo». En la mansión, el caos se desató. Santiago fue despertado por una Camila histérica. «Ha desaparecido. La niñera se llevó a Renata. La policía fue llamada». Camila, en una actuación digna de un Oscar, lloraba describiendo a Mariela como una ladrona desequilibrada. El inspector Castro emitió una alerta regional. Mientras tanto, Santiago, en la habitación vacía de su hija, buscando consuelo, levantó el osito de peluche. Encontró el sobre. Con manos temblorosas, conectó la USB a su laptop. Vio las grabaciones. Vio a Camila en la cocina. Vio a Eduardo en la habitación de Mariela. El mundo de Santiago Torres se desmoronó. La traición era tan profunda que le cortó la respiración. Su teléfono sonó. Era Mariela. Vi las grabaciones. Fue lo único que pudo decir. Su voz rota. «Encuéntreme en el mirador del Cerro Tronador. Venga solo». «Con Renata», dijo Santiago. Mateo insistió en ir, escondiéndose cerca. Santiago llegó, su rostro una máscara de angustia. Cuando vio a Renata, segura en los brazos de Mariela, se quebró. La abrazó, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Está mejor», notó él. «Las manchas están desapareciendo. La llevaremos a un lugar seguro», dijo Santiago, su dolor transformándose en una ira fría. «Tengo un chalet aislado al otro lado de la sierra. Nadie sabe de él. Era nuestro refugio, de Ana Clara y mío». Condujeron en silencio, la bebé durmiendo entre ellos, una tregua frágil formada por una traición compartida. El chalet era rústico pero acogedor, escondido entre araucarias centenarias. Dentro, todo permanecía como Ana Clara lo había dejado. Fotos de la pareja, sonriendo, libros, un chal sobre una silla. Santiago explicó su plan. Volvería a la mansión, fingiría no saber nada y reuniría más pruebas. Mariela observaba la decoración. Había algo familiar en el ambiente. Se acercó a una foto de Ana Clara, sonriendo a la cámara, abrazada a Santiago. Era hermosa, con el cabello oscuro ondulado y ojos castaños verdosos. Mariela sintió un shock, como un rayo. Los ojos de Ana Clara eran idénticos a los suyos. «Señor Torres, ¿de dónde era Ana Clara?», preguntó, su voz temblando. «De Buenos Aires. Creció en un orfanato, el hogar de la esperanza». «¿Por qué?». Con manos temblorosas, Mariela abrió su bolso y sacó una pequeña caja de metal. Dentro, un medallón de plata partido por la mitad. «Este medallón era de mi hermana mayor, Luisa. Nos separaron en ese mismo orfanato». Santiago la miró, la comprensión asomando. Fue a una cómoda y abrió un cajón. Sacó una cajita de terciopelo. Dentro estaba la otra mitad del medallón. Ana Clara nunca se lo quitaba. Mariela acercó las dos mitades. Encajaron perfectamente, formando un corazón. «Hermanas para siempre». «Dios mío», susurró Santiago. «Ana Clara, era Luisa, ella era tu hermana». Mariela miró a Renata, que balbuceaba en el sofá. Las lágrimas corrían por su rostro. «Eso significa que Renata es mi sobrina», completó Mariela. «Vine a cuidar a la hija de mi propia hermana sin siquiera saberlo». El silencio que llenó el chalet fue profundo, cargado de una emoción que abarcaba décadas de separación y un doloroso reconocimiento. Santiago se sentó pesadamente, procesando la revelación. «Ana Clara, Luisa, siempre buscó a su familia», dijo finalmente. «Buscó durante años, pero los registros del orfanato eran un desastre. Eventualmente, se rindió. Y yo nunca supe a dónde fue Luisa después del orfanato». La voz de Mariela se quebró. «Mi tía prohibió cualquier contacto. Decía que era mejor olvidar». Las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Si al menos nos hubiéramos encontrado antes, si hubiera sabido». Renata, sintiendo la emoción, gateó hacia Mariela y extendió sus bracitos. «Quizás no sea coincidencia», murmuró Santiago, mirando a Renata y luego a Mariela. «Quizás Ana Clara encontró una forma de guiarte hasta nosotros, hasta su hija. Tienes su misma fuerza». Mariela abrazó a su sobrina. La determinación reemplazó su dolor. «Necesitamos proteger a Renata y honrar la memoria de Ana Clara. Camila no se saldrá con la suya». Santiago asintió, una nueva energía emanando de él.
Volveré a la mansión. Iniciaré el plan. Ahora más que nunca. Antes de irse, abrazó a Renata y luego, en un gesto inesperado, abrazó a Mariela. Gracias por salvar a mi hija y por traer un poco de Ana Clara de vuelta a mi vida. El amanecer siguiente trajo una nueva luz. Renata, después de una noche de sueño tranquilo y un biberón de fórmula limpia que Mateo había traído, era una bebé diferente. Las manchas habían desaparecido casi por completo. Jugaba alegremente en la alfombra. «Es increíble», dijo Mateo. «El cuerpo de los niños es asombroso». El celular de Mariela sonó. Era Santiago. La situación se complicó. Camila se dio cuenta de que algo anda mal. Me encontré con ella hurgando en mi oficina. Sospecha que sé algo. «Salgan de ahí», dijo Santiago, su voz tensa. «No, basta de huir», dijo Mariela. «Es hora de enfrentar la verdad. Tenemos las pruebas». «Santiago, es hora de usar su autoridad». Hubo un silencio. «Tienes razón», dijo Santiago. «Preparen todo. Llamaré al inspector Castro. Les diré que encontré a la secuestradora y que la estoy reteniendo aquí. Atraeré a todos al chalet, incluida Camila». El plan era arriesgado. Pondría a todos en la misma habitación. Una hora después, el sonido de vehículos acercándose rompió el silencio de la sierra. Una patrulla policial, seguida por el auto de Camila. El inspector Castro fue el primero en entrar. «Señorita Vargas está detenida por el secuestro de Renata Torres». Camila entró detrás de él, con una máscara de alivio. «Santiago, querido, y mi pequeña Renata, gracias a Dios». «No hubo secuestro, inspector», intervino Santiago, su voz fría como el hielo. «Mi hija estaba en peligro y Mariela actuó para protegerla, con mi consentimiento». Camila palideció. «Santiago, ¿de qué estás hablando? Esta mujer robó a nuestra hija». «No es nuestra hija, Camila, es mi hija. Y gracias a Mariela, ahora sé exactamente lo que has estado haciendo». «Inspector, por favor, vea estas grabaciones», dijo Santiago, señalando el portátil abierto. Castro, un policía experimentado, observó en silencio. Vio a Camila en la cocina, vio a Eduardo plantando la joya. Su rostro se endureció. «Señora Velarde, ¿le gustaría explicar esto?» «Es una manipulación», gritó Camila. «Y también tenemos el informe de laboratorio», añadió Mariela, entregando la carpeta, comprobando la presencia de sustancias tóxicas en los biberones. Un envenenamiento deliberado. En ese momento, Eduardo, que había llegado con la policía, entró en la habitación. Al ver la escena, supo que todo había terminado. «Yo solo seguía órdenes», balbuceó, el pánico en su voz. «Cállate, idiota», siseó Camila. «¿Órdenes para qué, señor Pereira?», presionó Castro. Ella dijo que sería solo para enfermarla, para que pareciera un problema genético, confesó Eduardo, desmoronándose. «Prometió pagar la cirugía de mi hijo, y después de lo que pasó con doña Ana Clara, yo tenía miedo». El mundo pareció detenerse. «Después de lo que pasó con Ana Clara», repitió Santiago, avanzando amenazadoramente. «¿Qué sabe usted sobre su accidente, Eduardo?» El jardinero rompió en llanto. No fue exactamente un accidente, señor. Los frenos. Ella me obligó a... «Serpiente traicionera», gritó Camila, lanzándose contra Eduardo, pero fue contenida por los policías. «Basta», tronó el inspector Castro. «Señora Velarde está detenida por intento de homicidio, conspiración y, aparentemente, homicidio». Mientras los policías la esposaban, ella seguía gritando amenazas. Mateo reapareció con Renata, quien, ajena al drama, extendió sus brazos hacia su padre. Santiago la tomó, abrazándola con fuerza, las lágrimas corriendo por su rostro. La justicia, aunque tardía y dolorosa, había llegado. El inspector Castro se llevó a los detenidos, dejando a Santiago, Mariela y Renata en el silencio del chalet. «Lo siento mucho», dijo Mariela suavemente. «Todo este tiempo», murmuró Santiago, su voz quebrada. «Mi Ana Clara. Ella fue asesinada. Vamos a descubrir toda la verdad», prometió Mariela, «y haremos justicia». Santiago la miró, notando el parecido con su esposa perdida. «No llegaste tarde para Renata. Salvaste su vida». Mariela sintió un extraño consuelo. Acarició la cabecita de Renata, maravillándose con los rasgos que ahora reconocía como los de su hermana. «¿Qué sucede ahora?», preguntó.
Santiago respiró hondo. Ahora hacemos lo que Ana Clara querría. Cuidamos de Renata, descubrimos la verdad y seguimos adelante, juntos. Juntos, asintió Mariela, sintiendo una paz extraña en medio de la tormenta. Renata merecía conocer la historia de su madre, y ahora tenía a su tía para contársela, la tía que había cruzado el país y había desafiado a un monstruo para salvarla. Santiago sonrió, la primera sonrisa genuina que Mariela le había visto. La tía que cruzó el país y desafió todo para salvarla. Ana Clara estaría tan orgullosa de ti, Luisa. Quiero decir, Mariela. Mariela está bien, dijo ella sonriendo entre lágrimas. Pero Luisa también. La investigación policial que siguió fue exhaustiva. Se descubrió que Camila había saboteado los frenos del coche de Ana Clara. Su plan era casarse con Santiago, deshacerse de Renata, haciéndola parecer enferma y enviándola a una institución, y quedarse con la vasta fortuna de los Torres. Eduardo, en un acuerdo de delación, testificó todo. Su hijo, gracias a un fondo anónimo establecido por Santiago, recibió la cirugía que necesitaba. Camila fue sentenciada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La justicia, aunque lenta, había sido implacable. El doctor Bellido también enfrentó cargos. Perdió su licencia médica por negligencia y complicidad, por diagnosticar falsamente a Renata por teléfono y suministrar los antialérgicos que enmascaraban el veneno, todo a cambio de una generosa donación de Camila a su clínica. Mariela y Santiago, unidos por la tragedia y por el amor a Renata, comenzaron el lento proceso de sanación. La mansión en Ushuaia fue vendida. Ninguno de los dos podía soportar los dolorosos recuerdos asociados al lugar. Se mudaron a una nueva casa, más pequeña y cálida. 6 meses después de los eventos traumáticos en el chalet, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Mariela observaba el atardecer desde la terraza de la nueva casa de Santiago, ubicada en las afueras de Buenos Aires. Era un lugar lleno de luz, con un gran jardín donde los árboles no proyectaban sombras amenazantes, sino que ofrecían una bienvenida sombra. Renata, ahora con casi 15 meses, daba sus primeros pasos tambaleándose alegremente por el césped. Corría hacia Santiago, quien la atrapaba en el aire y la levantaba, sus risas mezclándose en el aire del atardecer. La bebé estaba completamente sana, sus mejillas rosadas y sus ojos brillantes de curiosidad. «Crece tan rápido», comentó Mariela, sonriendo al ver a su sobrina intentar alcanzar una mariposa. «Como Ana Clara siempre decía», recordó Santiago, uniéndose a ella en la terraza. «El tiempo vuela cuando estamos atentos a los detalles correctos, no a los equivocados». Su voz ya no tenía el filo del empresario perpetuamente ocupado. Los meses habían suavizado el dolor, aunque las cicatrices de la traición y la pérdida permanecían. Camila esperaba su juicio en una prisión de máxima seguridad, enfrentando múltiples acusaciones que garantizarían su permanencia tras las rejas por décadas. La evidencia en su contra era abrumadora, no solo por el intento de homicidio de Renata, sino por el asesinato de Ana Clara. Eduardo, por su parte, había cooperado plenamente con la investigación. Su testimonio, lleno de culpa y arrepentimiento, fue fundamental para esclarecer todos los detalles de la conspiración de Camila. En un acuerdo de delación premiada, recibió una sentencia reducida. Su hijo, gracias a un fondo anónimo establecido por Santiago, finalmente había conseguido la cirugía y se recuperaba favorablemente. Mateo, el amigo leal y químico brillante, se había convertido en un amigo cercano de la nueva familia. Había aceptado la posición de director en el nuevo Instituto de Investigación Toxicológica, fundado por Santiago. Era una iniciativa creada en memoria de Ana Clara, dedicada a ayudar a víctimas de envenenamiento y a investigar crímenes químicos. En cuanto a Mariela, había encontrado su verdadero lugar. No solo era la tía devota de Renata, sino que también se había convertido en la directora de una nueva fundación, Lazos de Sangre. Financiada por Santiago, la fundación se dedicaba a reunir familias separadas por el sistema de adopción y los orfanatos, utilizando la tecnología moderna para conectar a hermanos perdidos. El medallón que una vez simbolizó la dolorosa separación de 2 hermanas, ahora colgaba en la oficina de Mariela. Se había convertido en un símbolo de esperanza para cientos de personas que buscaban cerrar los círculos de su pasado. El cuaderno azul
donde todo había comenzado, reposaba ahora en un estante de su oficina. A veces todavía me pregunto si fue el destino, la suerte o algo más lo que te trajo hasta nosotros, reflexionó Santiago, observando cómo Mariela le daba la mano a Renata para ayudarla a subir un pequeño escalón. Su mirada estaba llena de una admiración y un afecto que iban más allá de la simple gratitud. Prefiero pensar que fue Luisa, respondió Mariela, usando el nombre de nacimiento de su hermana con una sonrisa nostálgica. Creo que ella encontró una forma de completar el círculo. De alguna manera, nos unió, a su hija, a su esposo y a su hermana. Nos dio la familia que ella siempre quiso tener. Renata se tambaleó hacia ellos, una sonrisa radiante iluminando su carita. En los ojos de la niña, ambos podían ver los reflejos de Ana Clara, la misma determinación en la barbilla, la misma chispa de alegría en la mirada. La vida, de maneras misteriosas, había prevalecido sobre la oscuridad y la malicia. Por Renata, dijo Santiago, levantando su vaso de jugo en un brindis improvisado. Se había convertido en una tradición en sus cenas, para que siempre conozca sus raíces y nunca tema extender sus ramas, para que sepa que nació del amor más puro y que fue protegida por el más valiente. Por la verdad, añadió Mariela, levantando su propia copa, que, como la buena leche, nutre y sustenta, y aunque algunos intenten contaminarla, al final siempre prevalece. Nunca se agria. Renata, imitando a los adultos, levantó su biberón de jugo, gorjeando alegremente y derramando un poco sobre sí misma, haciéndolos reír, mientras el sol desaparecía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosa y dorado. Mariela reflexionó sobre la extraordinaria jornada que la había traído hasta allí. Había llegado a la mansión Torres buscando un trabajo, una oportunidad para usar sus habilidades. Pero el destino le tenía reservado algo mucho más profundo. No solo había salvado la vida de una niña inocente, había encontrado a su familia. Había descubierto el legado de la hermana que creía perdida para siempre, y en el proceso se había encontrado a sí misma. Ya no era solo una enfermera, era una protectora, una tía, una fundadora. Esa noche, antes de dormir, Mariela añadió una última entrada en su cuaderno azul. Las páginas ahora estaban llenas con el relato completo, un testimonio para Renata cuando fuera lo suficientemente grande para comprender. La verdad de su origen no era una tragedia, sino una historia de supervivencia y amor. Cuando comencé esta jornada, escribió, era solo una enfermera buscando proteger a una niña. No sabía que estaba protegiendo a mi propia sobrina, defendiendo el legado de mi hermana perdida. El destino tiene estas ironías. A veces, al intentar salvar a otros, terminamos salvándonos también. La verdad, como la leche de la vida, nutre y sustenta, y al final prevalece, pura y esencial, como el lazo invisible que une a nuestra familia de nuevo. Para Renata, que un día leerá estas páginas, tu madre vive en ti, en mí, y en cada momento que compartimos. La verdad que luchamos por proteger será siempre tu mayor patrimonio. Cerró el cuaderno. En la habitación contigua, escuchó a Santiago cantándole una canción de cuna a Renata. La misma canción que, según le había contado Santiago, Ana Clara solía tararear. Mariela sonrió. La casa estaba llena de vida. El círculo finalmente estaba completo. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.